Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, yo no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, familia, amigos? Un placer volver a estar con ustedes en esta transmisión y pues bueno, el deseo de nuestro corazón es continuar con lo que habíamos estado mencionando en transmisiones pasadas acerca de la necesidad de ganar a un mundo que no conoce de Jesucristo, y mencionábamos que la única manera de pues tener éxito en esta tarea es cambiando nuestras propias vidas, es decir,
nosotros somos la carta que el Señor tiene para ganar este mundo, somos los responsables de extender el reino de Dios en esta tierra, y eso, pues bueno, implica que nuestras vidas se antojen. Mencionábamos que estamos en una situación en la que necesitamos reflejar verdaderamente una vida que se asemeje a la vida de Jesús, una vida que se antoje, un cristianismo real, un cristianismo auténtico, donde podamos ser como Jesucristo era, que es un reto bastante grande, pero que la verdad es el único medio para que nosotros podamos ser un testimonio y que la gente quiera conocer de Jesucristo. Mencionábamos que vivir una vida de santidad es una necesidad tremenda. Sin embargo, también comentábamos que para la mayoría de nosotros como gente que no crecimos en el Evangelio, sino gente que nacimos, crecimos, hicimos lo que se nos pegó la gana, establecimos hábitos, costumbres, maneras de ser, maneras de pensar, y que nos cuesta reflejar la santidad que Dios demanda, porque el Señor dice: sean santos como yo soy santo. Pero la verdad nos cuesta, aun cuando nosotros explicábamos que todo lo que Dios pide, Él nos lo da. Él pide que seamos santos como Él. Él pide que seamos perfectos, sean perfectos como su Padre es perfecto. Pero mencionábamos también que, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que el que inició la buena obra en nosotros la continuará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, lo que Dios nos pide, Él nos lo da. Sin embargo, hablábamos en relación a la necesidad de un cambio en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, y que la palabra cambio era la palabra que Jesucristo siempre decía: arrepiéntanse. El único mensaje de Jesucristo era arrepiéntanse, y ese mensaje de arrepentimiento implica un cambio de actitud, un cambio interno, y un cambio de conducta, un cambio externo. Así que mencionábamos que esto no es posible sin dos cosas. Número uno, la renovación de nuestra mente, y número dos, el ser lleno del poder del Espíritu Santo. Así que en esta ocasión vamos a hablar acerca de la renovación de nuestra mente, de la renovación de nuestros pensamientos. Y quiero iniciar con la lectura de Romanos capítulo 12, verso 2. En la versión Reina Valera dice: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y siempre me gusta hacer dos lecturas, una en la tradicional Reina Valera y otra en un lenguaje que se pueda entender más, que es la Biblia del lenguaje actual. Ahí dice: y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Así que con esta intención queremos, pues bueno, iniciar esta charla y mencionar que es vital entender que un cristianismo auténtico, un cristianismo real, es un cristianismo que se vive en santidad. Una de las carencias de la iglesia en este tiempo es la santidad. Creo que nuestra predicación se ha enfocado a un mejoramiento, vamos a decirle así, un mejoramiento moral, pero nuestro error ha sido que animamos y exhortamos a la gente a que cambie su manera de ser, que refleje una vida digna, una vida diferente, donde podamos ver en las personas el amor, la bondad, pero el error ha sido que la gente lo ha tratado de hacer basado en su propia capacidad y fuerza. Y esto no debe de ser así, porque entonces caemos en un cristianismo falso, querámoslo o no falso. ¿Por qué? Porque nada más cambiamos de apariencia. Es como cuando a la gente dice: no, yo ya tengo 5 años sin tomar, y le preguntas: ¿pero se te antoja? Dice: ah, no, pues sí, claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cambio ha sido externo, pero no ha habido un cambio interno. ¿Por qué?
porque esos valores no están en el corazón. Ha sido nada más un cambio de apariencia para mostrar a la gente que ya somos mejores, que ya somos buenos. Pero eso simplemente es un cristianismo falso, porque no hay un cambio interno. El verdadero arrepentimiento implica un cambio interno, un cambio de actitud y un cambio externo. Entonces, no se trata nada más de decir ya no hago esto, ya no hago aquello, sino que verdaderamente esa sea nuestra forma auténtica de vivir. Un cristianismo auténtico. Entonces, sí es importante que nosotros podamos entender que la santidad, si no hay un cambio interno, no sirve. O sea, porque sería una apariencia externa únicamente y no un cambio interno y reflejar una vida de santidad, pero una vida de santidad auténtica, real. Y eso es de lo que adolecemos en la actualidad. Así que en esta ocasión, pues bueno, quiero hablar precisamente por esto, la renovación de nuestros pensamientos. Pues tenemos que entender que sin esta renovación de nuestros pensamientos, este cambio de pensar, el cambiar mis pensamientos por los pensamientos de Dios, es imposible poder vivir una vida de santidad. Así que es importante que entonces nosotros entendamos que la santidad, número uno, es una obra de Dios. ¿Por qué? Porque decíamos, es importante reconocer que la decisión la tomo yo, la decisión de cambiar, de ser una persona conforme a la voluntad de Dios, que ya no tomo, ya no fumo, ya no bebo, ya no hago esto, es una obra de Dios, no es una obra mía. Mire, cuando nosotros invitamos a una persona a una reunión y al final regularmente se hace un llamado y la persona acepta a Jesucristo, le preguntamos que qué le pareció, la persona nos dice que fue algo bonito, algo hermoso, y nosotros no tardamos en decirle, bueno, pues ahora ya Cristo está en tu corazón, ya no puedes fumar, ya no puedes tomar, ya no puedes decir malas palabrotas, ya no puedes hacer esto, ya no puedes hacer aquello. Y la gente se dice, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Por qué? Porque lo que le estamos diciendo ahora, tú tienes que cambiar. Eres tú el que tiene que cambiar. Y yo no puedo cambiar. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Yo no puedo cambiar. El único que me puede cambiar a mí es Dios. Y si no es Dios el que me cambia, pues voy a tratar de aparentar yo un cambio. Y ese es el error en el que hemos caído. Así que la santificación, pues es una obra de Dios. Por eso yo quisiera que pudiéramos ver lo que Pablo dice en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esta es la versión Reina Valera, pero mire lo que dice la versión del lenguaje actual. Dice, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación. La salvación no se gana. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se las regaló. La salvación de ustedes no es un resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Así que la salvación es por fe, pero vea lo que dice también el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 6. Dice, por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Es decir, la salvación es por fe, la santificación también. Es decir, el caminar en santidad debe de ser también el resultado de la fe. No es un esfuerzo personal, no es hacerlo en mi propia capacidad y fuerza, sino es el resultado de una decisión que yo tomé, pero que Dios provocó ese cambio. Y en Gálatas 3, versos 2 y 3 dice, esto solo quiero saber de ustedes. Pablo pregunta, esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Él está haciendo una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu de Dios por sus obras, por su esfuerzo o por la fe? Y luego dice, tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. La carne es el esfuerzo humano, es el esfuerzo que
que hacemos por tratar de aparentar que ya somos buenos creyentes. Así que esta porción de Gálatas 3, en la versión de la Biblia del lenguaje actual, dice: solo quiero que me digan una cosa, cuando recibieron el Espíritu de Dios, ¿fue por obedecer la ley o por aceptar las buenas nuevas? Claro que fue por aceptar la buena noticia. Si esto fue así, ¿por qué no quieren entender? Si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu Santo de Dios, ¿por qué ahora quieren terminar mediante su propio esfuerzo? Y aquí Pablo está señalando esto precisamente. Nacemos de nuevo por la fe y tenemos que vivir por la fe. El justo por la fe vivirá, no por nuestro propio esfuerzo. Y ese es el error en el que hemos caído, que hemos tratado de vivir una vida de santidad basada en nuestra capacidad. Y tarde o temprano nos cansamos. ¿Por qué? Porque decimos, no puedo. El cristianismo no es para mí. ¿Y cuánta gente se ha apartado de Dios porque pues el diablo les hace creer, eres muy malo, no mereces la salvación, eres un mal ejemplo? Y se alejan, le hacen más caso al diablo que a Dios. Así que yo quiero que podamos entender que ciertamente la santidad es una obra de Dios, pero también la santidad es un proceso. Y en este proceso necesitamos reconocer que el deseo de cambiar es algo necesario. Que la decisión de cambiar es algo que nosotros tenemos que tomar, porque el Espíritu Santo no va a tomar la decisión por mí. Soy yo quien decide cambiar, soy yo quien decide renunciar a mi manera antigua de vivir, soy yo. Pero el quien lo tiene que hacer es Dios. Es decir, yo decido cambiar, pero el cambio lo produce Dios, no soy yo. Es importante que nosotros podamos entender que la decisión es nuestra, pero el Espíritu Santo es el que hace la obra en nosotros. Por eso es que Pablo dice, ya no vivo yo. Renunciar a nuestros pensamientos, renunciar a nuestra manera de ser, de pensar, de actuar y empezar a adoptar los pensamientos de Dios y permitir que Él viva su vida en nosotros para que la vida nuestra, que dejaba mucho que desear, pues ahora Jesucristo venga a nuestra vida y Él empieza a vivir en nosotros su propia vida. Pero esto, repito nuevamente, es un proceso. Yo soy el que decido cambiar, pero el que me cambia es Dios. Y este cambio, este proceso, se inicia con la renovación de la mente. Así que la renovación de la mente inicia con el deseo, con la decisión que yo tomo de cambiar, de reconocer que mi forma de ser, de pensar, de actuar no sirve. Dejar de tratar de esforzarme yo por vivir la vida de acuerdo a mis esfuerzos, de acuerdo a mi capacidad y permitir que Dios viva su vida en nosotros. Así que desechamos nuestra manera de ser, de pensar, de actuar y aceptamos, adoptamos los pensamientos de Dios. Es un cambio, quito mis pensamientos y pongo los de Dios. Esta es decisión mía, pero también el empezar a leer, a estudiar, a meditar en su palabra, yo lo tengo que hacer. No lo va a hacer Dios por mí. Soy yo el que tiene que tomar la decisión de tomar la Biblia, de abrirla y de empezar a leerla. Esa es una decisión mía. Ese es un acto que yo tengo que iniciar. Y cuando la palabra de Dios empieza a penetrar en mi vida, en mi corazón, el apóstol Pablo dice que la palabra de Cristo more en abundancia en sus corazones. Eso es algo que yo tengo que hacer. Esto no lo hace el Espíritu. Cuando yo permito que la palabra entre a mi vida, entre a mi corazón, entonces la palabra cobra vida en mí y es Él el que empieza a obrar los cambios necesarios. Así que si queremos cambiar nuestra forma de vivir, cambiar nuestras acciones, nuestra conducta, debemos de cambiar por nuestros pensamientos. Y eso es algo que a veces a la gente le cuesta entender. Vemos que nuestra conducta es mala y lo que queremos cambiar es nuestra conducta.
cuando lo que necesitamos cambiar son nuestros pensamientos. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Si usted quiere ser una persona verdaderamente espiritual y caminar en santidad, lo que necesita es poner su atención en las cosas de Dios, pensar en las cosas de Dios, poner nuestra mente en las cosas de Él. Repito, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, pues en las cosas del Espíritu. La versión del lenguaje actual: los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Es impresionante, pero nosotros tenemos que entender que lo que gobierne nuestra mente, si gobierna nuestra mente la carne, pues nuestra vida va a ser carnal, va a ser mundana. Pero si nuestra vida, nuestros pensamientos los gobierna el Espíritu, nuestra vida va a ser espiritual. Lo que gobierne tu mente, eso es lo que va a reflejar tu vida. Es algo muy sencillo, pero necesitamos de verdad meditarlo una y otra vez. Por eso, parte de la renovación de la mente, bueno, inicia con una decisión, un deseo nuestro, y continúa con una acción: el leer, el meditar y el estudiar la palabra. La única manera de cambiar nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios es leyendo, estudiando y meditando en su palabra. Leer y estudiar van de la mano, no se puede estudiar sin leer. Es como alimentarse, no se puede masticar si no se come, va junto, va de la mano. Entonces necesitamos entender lo que en Josué capítulo 1 verso 8 se dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. A veces yo entre broma les digo, esto nada más es durante el día y la noche, o sea, no tenemos por qué excedernos, tenemos que meditar en la palabra nada más mientras haya sol y cuando se meta, de día y de noche. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo, absolutamente todo te saldrá bien. Es importantísimo el que nosotros entendamos que no hemos visto la importancia de meditar en la palabra de día y de noche. Hay muchas cosas que nos ganan. La televisión, el internet, el celular, nos ganan y le dedicamos más tiempo a eso que a la misma palabra. ¿Por qué? Porque no hemos visto lo importante que es meditar en la palabra de Dios. No hay cosa más importante que el meditar en la palabra de Dios. Para meditar, pues tienes que estudiar, y para estudiar, pues tienes que leer. Entonces, leer, estudiar y meditar van de la mano. El día que entendamos que esto es lo que puede cambiar nuestras vidas para siempre, que esto es lo que nos puede sanar, que esto es lo que nos puede prosperar, que esto es lo único que puede hacer que todo lo que hagamos en la vida nos salga bien, es meditar en la palabra. Cuando lo entendamos, no vamos a dejar de meditar en la palabra. Mientras no lo entendamos, mientras no vamos a decirlo así, mientras no se haga esto una realidad en nuestro corazón, no lo vamos a hacer. Meditar en la palabra de Dios. Meditar es similar a lo que las vacas hacen cuando comen. Rumiar, masticar y masticar y masticar y masticar la palabra hasta que se vuelve parte de nosotros. La vaca mastica y mastica su pastura hasta que la pastura se vuelve parte de la vaca. Yo a veces digo, es como tomar una manzana, la muerdes y lo que tienes en la boca, pues es un pedazo de manzana. Pero en la medida que lo masticas y lo masticas y lo masticas, pues bueno, en la boca tienes una papilla de manzana.
pero la papilla es la papilla y tú eres tú, son dos cosas diferentes. Pero en la medida que esa papilla entra a nuestra boca, pasa el tracto digestivo que llega a nuestro estómago, ahí entran en combinación con los jugos gástricos, y los jugos gástricos empiezan a disolver esa masilla. Y tenemos ahí un alimento, pero el alimento es una cosa y tú eres tú. Pero ya cuando se deshace y pasan los nutrientes al torrente sanguíneo, la manzana dejó de ser la manzana y se convierte en parte de ti. Lo mismo sucede cuando empezamos nosotros a meditar y a meditar y a meditar en la palabra. La palabra es la palabra y tú eres tú. Pero en la medida que meditas y meditas y meditas la palabra pasa a nuestro corazón y la palabra se vuelve parte de nosotros. Y entonces la palabra que tiene vida empieza a transformar nuestra vida. Me encanta este proceso a través del cual nosotros podemos transformar nuestras vidas. En el Salmo capítulo 1, verso 1 y 2 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. En la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando tú le encuentras el sentido a la palabra de Dios, cuando le encuentras el deleite a la palabra de Dios, no vas a dejar de leer la palabra de Dios, no vas a dejar de meditar en su palabra de día y de noche. Salmo 78:1 dice: Escucha, pueblo mío, mi ley, inclina tu oído a mis palabras, a las palabras de mi boca. El Señor nos exhorta a que ya dejemos de andar papaloteando en otras cosas y nos centremos en una sola cosa: su palabra. Salmo 119:9, el salmista pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Qué quiere decir? Que es la palabra la que nos va a cambiar, es la palabra la que nos va a transformar. Cuando quitemos nuestra manera de pensar y pongamos la manera de pensar de Dios, los pensamientos de Él en nuestro corazón, nuestra vida va a cambiar. En el mismo Salmo 119, verso 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. Nos va a agradar más que Netflix, hombre. Vamos a anhelar más estar meditando en la palabra de Dios que estar viendo una película. De verdad necesitamos cambiar. Y esto de verdad es una urgencia. Salmo 119, verso 133 dice: ordena mis pasos con tu palabra. Cambia mi manera de vivir con tu palabra. Por eso también la Escritura nos exhorta, ¿no? Dice el salmista: he guardado tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti. No es cierto, esto lo dijo Salomón. Proverbios 1:23 dice: vuélvanse a mi reprensión, he aquí yo derramaré de mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. Esta parte de la Escritura dice: he aquí yo derramaré de mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. Por eso decíamos que para reflejar una vida de santidad necesitamos dos cosas. Uno, renovar nuestra mente. Dos, ser llenos del Espíritu, que eso lo estaremos viendo en una próxima transmisión. Y quiero terminar con Proverbios 2. Y voy a leer del verso 1 al verso 7, porque esto es importantísimo. Dice: hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandatos los guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Conocer a Dios, el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee la sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente.
Qué increíble la exhortación que nos hace el Señor para que podamos nosotros volver nuestros ojos, nuestro entendimiento a su palabra, que la podamos disfrutar, que la podamos entender, que podamos ver la capacidad que Él nos da, la sabiduría, la inteligencia, el hacer las cosas de manera recta, a la manera de Él. Y entonces Dios va a bendecir nuestras vidas, nos va a proteger, nos va a prosperar, nos va a sanar, va a hacer todo lo que sea necesario hacer, pero es a través de enamorarnos de su palabra, de estudiar su palabra, de meditar en su palabra, de nutrirnos con su palabra. La palabra es lo más importante. Recuerde que Dios y su palabra es una y la misma persona, es Dios. Porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Lo podemos cambiar de esa manera. En el principio era la palabra y la palabra era Dios y la palabra sigue siendo Dios. Así que termino. La santidad no solamente es una obra de Dios, la santidad no solamente es un proceso, la santidad es el resultado final de todo este proceso. Si entendemos que podemos cambiar una mala conducta, escuche esto, si entendemos que podemos cambiar una mala conducta en una buena conducta a partir de cambiar nuestros pensamientos, ya no nos estaríamos preocupando por la conducta, sino por el estar pensando en las cosas de Dios. Si entendemos que un mal hábito lo podemos cambiar por un buen hábito a partir de renovar nuestra mente, de cambiar nuestros pensamientos, por los pensamientos de Dios, nos la pasaríamos meditando en la palabra de Dios de día y de noche, tal como lo enseña Josué 1:8. Entonces, podríamos decir lo mismo que el apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Podríamos decir exactamente lo que Pablo dijo: ya no vivo yo. Yo todo lo que hago, ya no lo hago yo. Simplemente la palabra que mora en mí, el Espíritu que mora en mí, Jesucristo que vive en mí, que está viviendo su vida en mí, es el que hace todas las cosas, ya no soy yo. Y entonces nuestra vida daría gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es Él el que lo está haciendo. No soy yo. No es mi capacidad, no es mi habilidad, es la gracia y el poder del Espíritu Santo. Esta parte de Gálatas 2:20 en la versión de la Biblia actual dice: en realidad también yo he muerto a la cruz junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Pero vea lo que dice: en realidad también yo he muerto a la cruz. La clave está en la muerte. Usted y yo no podemos vivir una vida de resurrección si no hemos muerto a nuestra vida egoísta. En realidad también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo. Y ya no vivo yo, ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Permitir que Él viva su vida en nosotros. Dejar de tratar de rescatar nuestra vida. Nuestra vida no sirve para nada, hombre. Como decía el hermano Wayne Myers, nuestra vida sin Cristo no vale ni un cacahuate carbonizado. Yo tengo que aprender a dejar de vivir mi propia vida y dejar que Él viva su vida en mí. Reconocer que la única vida que vale vivirse es la de Él, no la mía. La mía no, la de Él. Y cuando usted deja vivir a Jesucristo su vida en usted, la vida de usted se va a antojar y la gente va a venir a los pies de Cristo. Mientras no suceda esto, mire, vamos perdiendo. En esta pandemia han muerto miles de personas alrededor del mundo. Y si nos preguntamos cuántos han muerto con Cristo y cuántos han muerto sin Cristo, la respuesta es muy triste. Y si esto fuera un partido de fútbol, mi pregunta sería: ¿vamos perdiendo o vamos ganando? Difícilmente podríamos decir vamos ganando. ¿Por qué? Porque ha sido muchísima más la gente que ha muerto sin Cristo que la gente que ha muerto con Cristo. Y esto nos debe de dar tristeza en nuestro corazón y
decidir cambiar de tal forma que nuestra vida se antoje y la gente quiera conocer de Jesucristo. No de religión, sino de Jesucristo. Así que termino. La renovación de nuestra mente, el cambiar nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios es la decisión que Dios necesita para que Él haga los cambios necesarios en nuestra vida. Es la manera práctica y sencilla de dejar que Él viva su vida en nosotros. Que su palabra se haga carne en nosotros. Dejar que la palabra tome el control y el gobierno de nuestras vidas. Porque recuerde que Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Necesitamos nutrir nuestro corazón de la palabra de Dios porque son espíritu y son vida. De alguna manera es considerar lo que el apóstol Pablo nos exhorta. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Nuestra batalla en contra de Satanás, en contra del diablo, está en la mente. Lo que gobierne nuestra mente gobernará nuestra vida. Si nuestros pensamientos son del mundo, nuestra vida será una vida mundana, una vida llena de carnalidad y de pecaminosidad. Si nuestros pensamientos están en las cosas de Dios, nuestra vida será una vida espiritual, una vida de santidad. Una vida santa de acuerdo a la voluntad de Dios. Recuerde lo que dice Romanos 8:5. Pues los que son de la carne ponen su mente en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, pues en las cosas del Espíritu. Así que quiero terminar simplemente mencionando algo muy, muy, muy sencillo. La manera en que Dios nos creó, la manera en que Dios nos diseñó, es una manera muy particular, donde el pensamiento tiene una importancia fundamental. Nosotros muchas veces hemos tratado de aparentar una buena vida, de tratar de aparentar que somos buenas personas, pero aquí lo importante no es estar cuidando nuestra manera de ser, sino cuidar nuestra manera de pensar. Yo muchas veces he puesto como ejemplo, si Dios nos hubiera creado así como con una pantallita como los teléfonos, ¿no? Con un display aquí en la frente, y se vieran los pensamientos. Cuando nosotros nos acercamos a una persona, piense usted que usted fuera un empleado de gobierno y se acerca a una chica guapa. Usted sabe que a las chicas guapas pues se les da cierta prioridad. Y se acerca a una persona muy cortés, muy correcta, muy propia. Señorita, buenos días, buenas tardes. ¿En qué le puedo servir? La atienden. Pero si nosotros viéramos los pensamientos de esa persona, quizás esta persona estaría hablando así. ¿Para qué? Para que no viéramos sus pensamientos. Porque la conducta es una, pero los pensamientos son otra. Y Dios nos creó de tal forma que lo que hay en nuestro pensamiento es lo que estamos próximos a hacer. Usted pueda ver, por ejemplo, la vida del rey David. El rey David, en lugar de andar en la guerra, andaba paseándose en el terrado y empezó a ver hacia los lados y por ahí descubrió a una mujer muy hermosa llamada Betsabé. Y cuando la vio, aquí empezó el proceso. En su pensamiento empezó a hacerlo mal. Después ya indagó quién es, a ver, tráiganmela. Y pues bueno, tiene relaciones con ella, pero su pecado empezó aquí, en su pensamiento. Así que quiero esto lo puede ver en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, pero quiero terminar simplemente con esto. Un pensamiento tiene la capacidad de despertar un deseo. Así le pasó al rey David. Él preguntó quién es esta mujer, quién es ella. Había un pensamiento ya en su mente y se despertó un deseo. Un deseo tiene la capacidad de provocar una acción. Tráiganmela. Una acción se repite y se convierte en un hábito. El conjunto de hábitos es lo que determina la conducta. Y la conducta determina nuestro destino
y refleja nuestro carácter. Así que, ¿por dónde tenemos que empezar? Por el pensamiento. Si usted pone así una línea, primero es el pensamiento, luego es el deseo, luego la acción, luego el hábito, luego la conducta y el destino. Dicho de otra manera, nuestro destino puede estar determinado por nuestros pensamientos. Podríamos decir, dime en qué piensas y te diré qué persona eres, qué tipo de persona eres. Yo quiero animarles de verdad a que tomemos la decisión de cambiar nuestros pensamientos. Es la decisión nuestra. De tomar nuestra Biblia, abrirla, leerla, meditarla, estudiarla y permitir que la palabra abunde en nuestras vidas y dejar que el Espíritu Santo viva su vida en nosotros. Y que podamos decir juntamente con Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo. Cristo es el que vive ahora en mí. Para mí es algo muy importante, es fundamental. Si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, nunca vamos a cambiar nuestra manera de ser. Si no adoptamos los pensamientos de Dios, nuestra vida va a ser un cristianismo falso, un cristianismo mediocre, en el que simplemente vamos a esforzarnos por tratar de cubrir las apariencias con la gente. Por eso es que hay mucha gente que en las congregaciones, en la iglesia, pues no rompen un plato, pero en casa rompen la vajilla. No sirve de nada. Quiero animarles a iniciar una vida diferente, empezar a vivir un cristianismo auténtico, no un falso cristianismo. Pero si usted no medita en la palabra de Dios de día y de noche, no es posible. Es meramente imposible. Pero si usted empieza a enamorarse de la palabra, a orar y decirle, Padre Santo, enamórame de tu palabra. Enamórame de tu palabra. Cautívame. Señor, que haya hambre y sed de tu palabra en mi corazón. Y usted clama a Dios, Dios lo puede hacer también en su vida. Y de verdad, usted va a ver milagros, porque cuando meditamos en su palabra de día y de noche, somos capaces, no por nuestra fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo, de hacer todo lo que Dios demanda en su palabra. Y entonces vamos a hacer prosperar nuestro camino y todo, absolutamente todo lo que hagamos, nos saldrá bien. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima transmisión.